Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros la maestra Arlén Ramírez Uresti. Usted la conoce bien, especialista en temas internacionales, analista, colaboradora en distintos medios. Maestra Ramírez Uresti, me da gusto saludarla. Gracias, Ricardo. Igualmente, mucho gusto en saludarte. Maestra, pues el presidente de los mexicanos reconoció hace unos días que, pues efectivamente se firmó un acuerdo con el gobierno ruso para, pues, supuestamente mantener la vigilancia del espectro exterior. Algunos han criticado que sería para el espionaje interior, sobre todo para gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué significa este acuerdo? ¿Qué hay de cierto? ¿Y para qué sirve esto? Pues mira, generalmente las agencias de inteligencia tienen este tipo de acuerdos vinculatorios para poder desarrollar cooperación técnica. En realidad, en varias etapas de nuestra historia se han generado estos mecanismos binacionales de cooperación para intercambiar no solamente tecnología, metodología, acompañamientos, mejores prácticas, pero sabemos que hoy algo que salta la diferencia, ¿no? Y que es bastante importante es justamente el objetivo de estos acuerdos de cooperación, que ya lo sabemos por todos estos escándalos de filtración, pues que el aparato que hay detrás de la inteligencia hoy, pues ya no es el CISEN, sino es la SEDENA. Y eso entonces no solamente atropella los derechos humanos de la población en México, hay que decirlo claramente, es una violación a los derechos humanos porque el derecho a la privacidad es un derecho humano consagrada en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, las garantías individuales fueron elevadas a un rango de derechos humanos en la Constitución. Cambió el término. Y por ese simple hecho, los mexicanos y las mexicanas tenemos, por supuesto, el derecho a la privacidad y a muchos otros derechos que están en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero además que el gobierno de México ha suscrito y ha prometido resguardar. Por lo tanto, este acuerdo de cooperación pues transgrede el escenario de la cooperación técnica hacia una intervención al espacio privado que no debería bajo ninguna circunstancia estar en manos del ejército. Ahora, esta relación, este acercamiento del gobierno mexicano con el gobierno ruso, ¿cómo nos pone frente a nuestros socios comerciales, especialmente Estados Unidos? ¿Qué significa? ¿Podremos tener problemas? ¿Cómo entenderlo? No, definitivamente es una alianza que en este momento no abona a la política exterior de México, al contrario, ¿no? Para empezar, estamos viendo ya la escalada, todos durante estos meses de guerra no le hemos creído a Vladimir Putin muchas cosas que dice y termina haciendo. Ya lo vimos ahora, el ataque a Kiev con misiles estratégicos, y eso nos habla, por supuesto, de una confrontación que seguramente se dará en los próximos días y en las próximas semanas de mayor intensidad, incluso iniciando desde los Estados Unidos. No digo que un ataque bélico, pero sí, por supuesto, una postura mucho más tajante y mucho más dura. Y eso, por supuesto, que para nada nos beneficia porque no estamos en el lado correcto de la historia en este momento. No somos socios, ¿no? O amigos del lado bueno de esta historia tan trágica, pero que además, déjame decirte que creo que es uno de los regímenes más autoritarios, nos guste o no decirlo, el presidente Vladimir Putin es un dictador, es una persona que se ha perpetuado y incrustado en el poder, pues aparentemente con la validación de la población. Eso no nos conviene bajo ningún sentido. Ahora, también existe en otro tema, algunos gobiernos estatales, por ejemplo, Texas, acordó señalar como terrorismo el narcotráfico. ¿Esto cómo nos coloca a México, sobre todo la frontera, y qué riesgo hay de que Estados Unidos intervenga con este término de terrorismo detrás de los criminales? No, es un término muy interesante porque fíjate que hace varios años las mismas Naciones Unidas declararon al terrorismo, al narcotráfico, perdón, como terrorismo transnacional, que opera no solamente en México y América Latina, sino en muchas latitudes, como bien lo sabes. Y a partir de eso es que muchos gobiernos se han dado permiso para hacer estas
menciones. En realidad, el narcotráfico, el trasiego, pero además el flujo ilegal de armamento y lo que esto trae como consecuencia, puede, por supuesto, cumplir con todas las características de un acto terrorista, sobre todo cuando vemos matanzas, cuando vemos quemas, cuando vemos bloqueos, cuando vemos muchas de las cosas que hoy tristemente se han convertido en una cotidianidad. El gobierno de los Estados Unidos ha dejado de lado su guerra contra el terrorismo, aparentemente, pero hoy, ante las elecciones intermedias, al presidente Joe Biden se le está yendo la posibilidad de un segundo periodo presidencial. Y aunque los demócratas son menos radicales que los republicanos, pues hay que ver nada más el estado en donde esto se está caldeando, ¿no? En el caso muy particular de Texas, el discurso va apoyado incluso por los grupos más conservadores republicanos que buscan fortalecer la posible candidatura de alguien del grupo de Donald Trump o del mismo Donald Trump. Si esto llegara a pasar en un escenario político bastante posible, digamos, o bastante, nada descabellado, pues entonces Estados Unidos estaría presionando bastante para que se apruebe nuevamente un presupuesto contra el terrorismo, para iniciar una segunda, ¿no? Lucha contra el terrorismo, cualquiera que sea la amenaza que al territorio de los Estados Unidos. Ahora, hay algo muy importante, Ricardo. En los Estados Unidos, la misma Constitución faculta a los gobernadores para poder prender estas alertas cuando ellos sienten una amenaza extranjera que dentro del territorio pueda vulnerar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estas declaraciones del gobernador de Texas apuntan hacia allá, a llamar al orden constitucional para lograr que a partir de esto que está ocurriendo en la frontera con México, ¿no?, se argumente que el interés y la seguridad de los estadounidenses se está vulnerando, y eso, por supuesto, recae en la línea de terrorismo transnacional. Claro. Por otro lado, maestra Arlene Ramírez Uresti, hace días la que era secretaria de Economía, la señora Tatiana Cloutier, renuncia al cargo, y bueno, pues esto se produce justo cuando está la disputa por el TLC y las violaciones, acusaciones de que México ha violado este tratado. ¿Frente a qué escenario estamos en este caso específico de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá? Yo creo que es un momento bastante desafortunado. La renuncia de la ex secretaria Cloutier, pues viene en un momento en donde ella había conseguido una gran ventaja para México y era una extensión a un plazo de 75 días más las consultas. Esto implicaba que no se llevara a un panel ya de controversia y que Estados Unidos y Canadá hubieran aceptado escuchar los contraargumentos de México. El problema con esto es que la mancuerna que ha hecho el presidente López Obrador entre la nueva secretaria de Economía y la secretaria de Energía es un bloque que estará prácticamente impenetrable para la negociación. La secretaria de Energía no ha querido hablar de concesiones, no ha querido bajar la intensidad de la postura de México y tampoco ha podido demostrar que el gobierno de México no está cayendo en las infracciones que pudiéramos tener comprobadas por Estados Unidos y Canadá en estas consultas. Esto, por supuesto, que pone a los empresarios en una posición bastante complicada, porque no es verdad que los empresarios en el sector energético estén brincando de alegría por la postura que tiene México, ¿no? Al contrario, están bastante preocupados porque esto podría implicar sanciones posteriores a estos 75 días, saltarnos la etapa del panel de controversia y brincar inmediatamente a la disputa que ya estaría, ¿no?, en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, pues listas para sancionar a México en este sector. Por otro lado, maestra, el hackeo que ha sufrido la Secretaría de la Defensa ha revelado la existencia de lo que se conoce como narcogobiernos estatales. ¿Esto cómo coloca a nuestro país a los ojos del mundo y otra vez de nuestros socios comerciales? Nos deja bastante mal. México había tenido una tradición, no, digamos, no impecable, pero sí de un buen ranking en los indicadores internacionales. Mucho más allá del Standard & Poor's y de otros índices que han sido bastante rezagados en este sexenio, ¿no? Hay uno que es particularmente importante, que es el índice de desarrollo humano y el índice para hacer negocios.
Estos dos justamente hablan de la capacidad que tienen los gobiernos locales, más allá del gobierno federal, para poder desarrollar clima de inversión favorable, ¿no? Y en el caso de desarrollo humano, por ejemplo, hablan de una vida rodeada de bienestar, ¿no? Libre de violencia, libre de peligros, de varias cosas, entre ellas, por ejemplo, libres de conflictos. Lo que está ocurriendo hoy en las microregiones en México y ya a nivel estatal, pues va apuntando mucho más hacia esta gran preocupación que tienen los inversionistas de que en México la inversión extranjera no está segura y lo peor de todo es que no hay garantías de seguridad desde los gobiernos hacia los inversionistas. Y esto, por supuesto, pues le pone a México en una desventaja frente a otros países donde el clima para la inversión es mucho más amable, pero además donde las trabas desde el gobierno para hacer negocios, ¿no? Desde la parte fiscal hasta la parte de la construcción de la cultura emprendedora, pues son mucho más amables. Por último, en un minuto, hay revelaciones también de un libro reciente respecto a corrupción del gobierno y el grupo de este gobierno. Esto nuevamente impacta en el exterior. Sí, ¿Qué definitivamente. significa? Definitivamente, porque la lectura, el discurso con el que llegó el presidente López Obrador fue no somos iguales. Y hoy hay una serie de evidencias que dicen no solamente no son iguales, no han rebasado la realidad que cualquier persona se pudo haber imaginado. Lo que era una sospecha hoy se ve, o al menos parece que es una realidad fehaciente. Y en el contexto internacional, hoy hablar de transparencia, hablar de cumplimiento, hablar de legalidad, de gobernanza, de gobernabilidad es importantísimo. Vemos a los gobiernos y a los líderes del mundo moviéndose hacia una cultura de verdadera transparencia y vemos además a las sociedades, a los ciudadanos en el caso de Irán, en el caso de Italia, en el caso de Francia, ¿no? Rebelándose ante estas élites rancias del poder que siguen con prácticas que no quieren evolucionar. México se está uniendo a estos bloques de países en donde está bastante incrustada esta clase política que definitivamente parece no tener fin. Se nos terminó el tiempo, maestra Arlene Ramírez Uresti, le agradezco. En otro momento seguimos platicando. Con mucho gusto, Ricardo. Gracias por la invitación.